Bueno, hola, vamos a ver entonces el armado de una presentación a través de layout, ventanas gráficas, para que posteriormente ustedes puedan agilizar y darle velocidad al tiempo de proceso de la presentación y la composición de un plano. Rápidamente, acá en el modelo tenemos los dibujos de arquitectura, ya cada uno con su capa, terminados. Y tienen un orden específico general, digamos, no vemos más que eso. Vamos a hacer un recuadro para verlo. Tenemos las capas y en las capas hay una capa que le vamos a decir ventanas gráficas para que nos quede ya configurado para el andamiaje. Bien, ventanas gráficas, vamos a decirle acá. Las ventanas gráficas nos van a permitir armar las composiciones de lámina. Bueno, en principio en el sector inferior van a ver que siempre están las solapas de las presentaciones, que vienen ya preconfiguradas en un formato A4 apaisado. Lo vamos a tomar. Esto que ven acá es la ventana gráfica que abre por defecto. Hacen doble clic adentro o doble clic afuera, indica en la interfaz de abajo que estás en el espacio de modelo, o puedes salir incluso tocando un botón justamente que te lleva al papel. Esto es por si me quedo encerrado dentro de la ventana gráfica, estoy en modelo, hago un clic y salgo al papel, ¿sí? Tomo la ventana, la voy a borrar y la parte blanca no me va a interesar en este proceso porque justamente es el área imprimible, el área que vamos a configurar. Vamos a dibujar un formato, en este caso vamos a elegir la capa de formatos, por ejemplo. Si no la tuviéramos la vamos a crear, así que vamos a ir a el administrador de capas. Vamos a hacer una capa que se llame formato y rótulo, por ejemplo, ¿sí? Vamos a darle cualquier color acá, determinado, el color magenta. Y vamos a dibujar rápidamente con rectángulo un formato, por ejemplo, A2 o A3. Vamos a decirle que quiero primero seleccionar la capa, que se va a llamar formatos y rótulo. Voy a hacer un rectángulo. Vamos a decirle debajo en las opciones de seteo las cotas, porque le quiero dar la medida justamente, así que vamos a tomar las cotas. Vamos a decir que es 420 por 297. Nos pide para qué lateral lo queremos colocar. Hacemos un clic y vamos a decirle las paralelas. También la distancia de fase de esa paralela, que son 10 milímetros, pues estamos trabajando en un formato de milímetros en esta zona. Esta es la zona de layout o de presentación. Y una vez que lo hacemos, podemos tocar el objeto y desde el grip central, que a partir de las últimas versiones ya existe, lo vamos a mover 15 milímetros. Así obtenemos el rótulo rápido. Vamos a hacer otro rectángulo. Para eso voy a tipear las abreviaturas rápidas para entrar al rectángulo rec. Iniciamos de esta esquina, de vuelta le digo las cotas y son 175 milímetros por 51 milímetros o 50 para el lateral superior. Y ya tenemos entonces nuestro andamiaje. Vamos a cambiar acá el tipo de línea porque tenemos línea en eje y no corresponde. Bueno, ahí tenemos dibujada la hoja. Ese es el primer momento, la primera parte que tenemos que generar. Bien, vamos, segunda parte del trabajo. Es dejar esto listo para imprimir. ¿Cómo se deja listo para imprimir? Haciendo el proceso de impresión. Control P o imprimir. Y hacemos todo el proceso de impresión, que lo vamos a hacer en una impresión virtual. ¿Para qué? Para que ya quede configurado básicamente, y nunca más tengas que decirle más nada que imprimir y aceptar. Vamos a centrarlo, ¿sí? Y vamos a ver la vista previa. Si nos corta los márgenes por X motivo, vamos a decirle que eso es una hoja A3. Tenemos que configurar el área imprimible, que justamente es el margen, el área máxima de impresión. Entonces esta hoja ISO A3 420 x 297. Si vas a las propiedades, tendríamos que ir a la parte de modificar tamaño de papel estándar, buscar exactamente el mismo nombre que tenés ahí, que es la ISO A3. Vamos a decirle ISO A3, acá está, 420 x 297. Vamos a modificar y acá está el problema, son los márgenes mucho más grandes que el área que realmente tenemos. Vamos a decirle 0 a todo porque queremos el pleno, el 100% de la hoja. Le decimos siguiente y finalizamos. Aceptamos y me dice, ¿querés guardar solo para esta impresión puntual o para siempre? No, guárdalo para siempre en el archivo de impresión de configuración de impresoras, que es el que contiene las hojas. Aceptamos. Vamos a la vista previa, ¿sí? Ahí encontramos que está todo perfecto. Acá estaban las puntas, que vamos a crear una nueva, por ejemplo, una nueva tabla de estilo de trazado. Le decimos siguiente. Ejemplo, puntas para layout, por ejemplo, ¿sí? Finalizamos, modificamos las tablas y le digo, mira, del color 1 hasta el 11 van a ser todos negros, por ejemplo, ¿sí? Guardo y cierro. Voy a la vista previa y sale todo perfecto.
Como sale todo perfecto, puedo seleccionar aplicar a la presentación y finalmente si yo cancelo ya queda listo. Lo bueno de esto es cuando yo pongo imprimir, acepto simplemente, pero ya está todo preconfigurado. Guardo ese PDF en la ventana de ejercicios, por ejemplo, y lo abre para mostrarme que ya está todo ok, ¿sí? Con mi posibilidad de aprender a apagar las capas. Esa es la segunda sección, entonces ya dejar lista el formato para usarlo de aquí en adelante en todos mis futuros trabajos, ¿sí? Y acá van a hacerle doble clic, vamos a decirle que esto es un formato, ¿sí? Formato A3, o sea, para dejarlo establecido, ¿sí? Y derecho del mouse sobre la solapa, vamos a ir a administrador de estilos de trazado o de página, modificamos y le vamos a dar este tilde que no está en la ventana de impresión normal, que es activar y mostrarme en tiempo real las puntas cómo se verían, con qué colores de impresión se verían. Entonces aceptamos finalmente, cierro y vemos que está todo en negro, aunque la capa es magenta, porque en el modelo yo quiero ver colores con el fondo negro por el contraste, pero en la presentación no me interesa, me interesa ver cómo quedaría impreso ese objeto, ¿sí? Bueno, esa es la segunda etapa. Ya ahí te queda entonces el formato A3. Esto lo puedes derecho del mouse, desplazar o copiar, crear copias, trasladar al final y hacer la cantidad de hojas A3 que necesites. Por ejemplo, esto sería la hoja número 2, ¿sí? Y acá haríamos otra composición. Ahora vamos a la tercera etapa. La tercera etapa es armar la composición de la lámina. Bien. ¿Cómo se arma la composición de lámina? Es muy fácil. Abrimos una barra de herramientas que se llame ventanas gráficas. Pueden pararse sobre cualquier barra de herramientas y apretar el derecho del mouse para que se abra el menú contextual y abrir la barra. Si no tienen ninguna barra abierta, están en cualquiera de las interfaces de las versiones, base de herramientas, menú desplegable, barras de herramientas de AutoCAD. Acá aparecen todos los software adosados o plugins que trae el software de otros programas más, y ahí buscan de vuelta la barra ventanas gráficas. Si no tienen los menús desplegables, ya saben, escriben menú bar, ¿sí? Perdón, acá abajo, menú bar, que es las barras de herramienta de menú. Enter es un código binario, 0 desactivado, Enter 1 activado. Ven cómo se expande y se contrae esta sección. Eso en cualquier versión va a funcionar. Tenemos la barra de herramientas. Esta barra de herramientas me permite hacer el hueco que me permite pasar hacia el fondo, porque es decir, el modelo está en la parte posterior. Y la presentación no es más que una especie de hoja que está tapando el modelo. ¿Por qué? Porque el formato A3 siempre va a ser un formato A3 y nunca va a cambiar de medida porque es un estándar. Lo que cambia es el contenido del formato y las escalas de ese contenido, cómo lo quiero ver. Por eso es que hacemos esta composición de esta manera. Nos da mucha velocidad esto. Acá podemos decirle que se vean los espesores de línea, ¿sí? Incluso con la vista previa. Y vamos entonces ahora a abrir una ventana simple. La ventana simple, yo hago un clic en cualquier lado, otro clic, abro la ventana y me muestra todo lo que está dibujado atrás. Acá hago una salvedad: si ustedes tuvieran un problema en donde les quedó dibujado o una basura de dibujo por acá arriba y van a armar una ventana gráfica, tengan en cuenta eso, que cuando arman la ventana gráfica va a tratar de mostrarles todo, y si este puntito está demasiado lejos no van a alcanzar a ver nada porque está demasiado alejado. Así que traten de en eso ser prolijos, de que no haya basuras de dibujo. Bueno, finalmente entro, doble clic adentro de la ventana gráfica o a doble clic afuera, estoy en el layout, ¿sí? Que ya les decía acá abajo que está identificado como papel o como modelo. Me acerco simplemente, esto lo hacemos una suerte de ojímetro, por así decirlo. Y acto seguido salgo de la ventana. Eso es una de las formas de hacer ventana. Otra forma de hacer ventana, una ventana poligonal, por ejemplo, que tenga un formato que a mí me sirva para, supongamos en este caso, esquivar el rótulo, ¿sí? Le das la forma que te sirva para tu composición, entras y ahí tenemos, ¿no?, una ventana poligonal que tiene la capacidad de justamente tomar la forma que vos quieras, porque es como una polilínea. De hecho podríamos convertir en arco esto y darle formatos caprichosos, ¿sí? Porque quiero mostrar un poco la gráfica de otra forma. Y después tenemos, por ejemplo, ventanas de tipo objeto, es decir, yo hago un círculo, un objeto círculo, una entidad círculo y la convierto en una ventana, ¿sí? Para convertir una ventana tiene que ser sí o sí una polilínea, es decir, muchas líneas que se comporten como una. Y entonces ahí tengo para hacer, por ejemplo, la ampliación del sector de baños, por decir este plano de arquitectura ejemplo. Entonces, bien, hasta ahí perfecto. Ahora, las segundas dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta es: la segunda es darle una escala formal, si lo quiero 1 en 100, es decir, el agarrar esta casa
y reducirla a 100 veces para que entre dentro de mi lámina, porque es una escala en donde alcanzo a ver lo que necesito ver en cuanto a los detalles. Y la tercera es bloquearla para que nadie me saque de escala el dibujo, ¿bien? Si lo comparto con un colega y yo lo mando a imprimir, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer una cuenta muy sencillita acá. Lo voy a ir haciendo con textos aquí al lado para que se entienda, ¿sí? Vamos a abrir un cuadro de textos. Y acá vamos a pretender lo siguiente. Vamos a decirle escala, ¿sí? Escalas. Lo primero que tenés es una elección de unidad, ¿sí? Elegimos la unidad, como lo habíamos visto en la clase anterior. Es decir, para vos, cuando vos escribís una línea de un CAD, vamos a decirle, ¿a qué equivale? Equivale a un metro, por ejemplo, en arquitectura, porque la unidad de metro es la unidad que me permite el error, ¿no? O sea, hasta ahí puedo equivocarme, y sería grotesco. Para carpintería centímetros, para diseño industrial, mecánica, milímetros, y bueno, la unidad que necesites para cada caso. Segunda instancia es que voy a elegir una escala formal, ¿sí? La escala formal, en este caso nos pusimos todos de acuerdo que si reducimos 100 veces esa casa, se va a ver lo que necesito ver en el plano, que es la distribución, donde están los accesorios, cuestiones muy básicas para mostrar la idea general. Entonces nuestra escala formal es 1 en 100. ¿Qué quiere decir? Ese objeto es ese 1 dividido 100, achicado 100 veces para que entre en el plano. Bien. Ahora, este metro, para nosotros, tenemos que confeccionarlo, pensarlo en milímetros. ¿Por qué? Porque las impresoras se configuran en milímetros o en pulgadas. En nuestro caso, el sistema decimal es milímetros. Entonces, ese 1, vamos a decir que es entonces 1000 milímetros, perdón, vamos a hacerlo milímetros, dividido 100 veces. Que eso me va a dar una equivalencia a 10 milímetros. Bien, y este valor es el que tenemos que indicar en justamente esa ventana gráfica. Ese valor la computadora no lo va a entender como nosotros. Nosotros decodificamos que trabajo en metros, que quiero imprimirlo 100 veces más chico, y esa cuenta me da el valor 10. Ese 10 es el que voy a colocar ¿dónde? Acá se los muestro. Ese 10 lo tocamos el bordecito de la ventana gráfica y acá van a ver que está el desplegable con el valor. O lo van a ver acá en la parte inferior también de la ventana. Y acá escriben directamente 10, que es como decirte en la versión abreviada 10 en 1. ¿Sí? Ahí voy a moverlo. Entonces ahí yo tengo certeza de que está en escala formal 1 en 100. Es decir, 100 veces más chico que la realidad. ¿Bien? Porque trabajé en metros y porque en este espacio de presentación estoy en milímetros. Ok, hasta ahí genial. Si vamos a hacer la cuenta de vuelta para hacer un ejercicio cruzado, supongamos, si mi escala formal, digo, no lo quiero achicar tantas veces, quiero mostrar, supongamos, no tanto, achicarlo unas 20 o unas 50 veces para mostrar el baño más en detalle, porque tiene más cantidad de accesorios, tengo las cañerías, etc. 1 en 50. Listo, entonces 1000 dividido 50, ¿sí? Me va a dar, obviamente, 20 milímetros. Y entonces toco esta ventana gráfica en el borde y le digo que esto tiene 20. Y eso me indica que eso está en escala 1 en 50. Entonces acá arriba, por ejemplo, ya tenemos todo en escala 1 en 100 y 1 en 50. ¿Sí? Acá incluso podríamos ponerle un título que diga planta baja, ¿sí? Plano de planta baja, espacio, escala, ¿sí? 1 en 100. Así lo indicamos, ¿sí? Y acá pondríamos, por ejemplo, detalle de ampliación. Vamos a decirlo así, le hacemos un ejemplo claro. Detalle de ampliación de baño principal, por ejemplo. Y ahí le decimos escala 1 en 50. Bien, esto siempre indicando, tenemos que ser didácticos para que la persona que utilice el plano entienda absolutamente lo que quisimos hacer. De hecho, podríamos acá arriba dibujar, digamos, un círculo que indique dónde estoy ampliando para que sea más rápido de leer. Y ahí podríamos tomar una línea que vaya hacia la tangente de este círculo. Para eso vamos a activar la ayuda de tangente, ¿sí? Acá en las referencias de los objetos, derecho del mouse, parámetros, activamos tangente. Más que nada para tocar justo la tangente. Ahí vuelvo a inicio desde acá y le doy tangente, ¿sí? Acá incluso podríamos tomar esta línea y desde grips llevarlo correctamente a la tangente para que quede perfectamente dibujado. Entonces el ojo va a ir direccionado a donde tiene que visualizar. Porque en realidad siempre lo que hacemos es conductista conductual, es decir, le decimos
a la persona que está viendo de qué manera tiene que ver el plano para no confundirse, ¿sí? Vamos a borrar esto. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las ventanas gráficas. Un segundo y último problema es bloquear esta ventana para que no se vaya de escala. Si yo toco acá y sin querer muevo el scroll del mouse, la rueda del mouse, se me va de escala. Toco el objeto de vuelta y me doy cuenta acá por vista que se fue de escala. Tomo de vuelta 20 unidades, 1 en 50, lo centro un poquito. ¿Y qué hago? Tomo el borde de la ventana, incluso hasta los dos al mismo tiempo, derecho al mouse, el menú contextual del software, que siempre lo tienen casi todos los software en Microsoft. Y ahí vemos que tiene la opción de inmovilizar vista. Lo inmovilizamos y entonces ahora cuando entra a cualquier ventana ven que está bloqueado para cambiar la escala y si hago un zoom no me lo permite mover. Acá a lo mismo, ¿ven? Con lo cual ahí logré todo el objetivo. A esta ventana le voy a dar la capa ventana gráfica, porque no quiero que salga impreso. Ahora este círculo sí quiero que salga impreso, va a estar en formato de rótulo. Lo que logro es que cuando voy a la capa, en la capa por ejemplo la capa de ventana gráfica, le bloqueo la impresora para que no se imprima. Entonces cuando vayan a imprimir, efectivamente si van a la vista previa van a ver que no sale el borde, ¿ven? Y si sale este borde, porque obviamente es una capa habilitada, ¿ok? Bien, acá obviamente lo que está pasando es que esto está 1 en 100, pero bueno, el terreno de la casa es mucho más grande que lo que puedo mostrar. Acá el problema entonces será que no es un formato A3 lo que necesito, sino que tendría que extender el formato A3 o usar un formato A2, un formato mayor, ¿sí? Para que todo se vea. Acá ya es un problema de otra índole, ¿bien? Pero bueno, finalmente lo importante es que vean el ejemplo así concreto, ¿bien? O capaz que quiero achicarlo, no mostrar el garage o la parte inferior, supongamos, corto la ventana, muestro hasta ahí, y a esto sí le pongo una capa que se vea. Entonces muestro como una especie de sector de toda esa planta baja de esa vivienda unifamiliar, ¿bien? Bueno, acá por ejemplo no me convencen estas capas, voy a usar un monocromático, ¿sí? Y ahí voy a ir a vista previa y sale todo en color negro. Ahora fíjense que los muros salen en color rojo. ¿Por qué salen en color rojo? Vamos a decirle ver, regenerar todo para que actualice los códigos de color. Porque en el modelo, fíjense que cada capa, si se van a las distribuciones de capa, están todas por color. Dibujo algo acá. Y a este objeto le damos una capa, por ejemplo, que se llame con color. Y le damos un color que esté fuera de los códigos simples, de los 155 colores, le damos un color verdadero que es la distribución de rojo, verde y azul, los red, green and blue, ¿sí? Los RGB. Cosa que se salga del código simple y ya ahí sí o sí va a salir de ese color que yo quiero. Vamos a tomarlo, vamos a decir capa de color, con color. Y si se fijan en la presentación, ahí la capa sale de ese color, ¿ven? Y ya salimos de la lógica de los 255 colores que salgan todos negros, por ejemplo. Finalmente, ahora vamos a chequear por qué acá sale negro. Esto debería estar en la capa paredes. Vamos a ponerlo en otro color, por ejemplo, que podría ser colores verdaderos. Movemos un poquito el RGB y ya lo convertimos. Ah, perdón, tomé el borde de la pared. Vamos a tomar la ayuda de ciclo de selección cuando tenemos cosas superpuestas. Tomo el sombreado y ahí sí voy a decirle que esté en un color especial, ¿sí? Eso es por ahí para destacar. Y una última cosa que está muy interesante es que si yo entro a la ventana gráfica y despliego el menú de ventanas, está este botón que no habíamos usado, esta botonera, que es apaga en esa ventana gráfica la capa, por ejemplo, de cobertura de paredes. ¿Ven? ¿Sí? O bueno, en este caso no tendría sentido hacer eso, vamos a apagar las cotas, por ejemplo, porque en esa escala no quiere mostrar las cotas, quiere mostrar un detalle. Entonces apagamos las cotas, supongamos, ¿sí? Ven cómo, perdón, estoy errando la capa, vamos a decir capa de cotas, ahí está. ¿Ven? Acá no se ven, acá sí. Las cotas siguen estando, no se borraron, en el modelo siguen estando, solamente le estoy diciendo que en esa ventana gráfica no quiero ver esa capa. Con lo cual tengo independencia de visualización de objetos también, por ventana. Esto me da mucha libertad de opción y de ampliación. Bueno, eso sería la forma. Obviamente acá tendría que ir el rótulo con todos los textos. Entonces, de ahora en más, ya tenés la composición armada y tus futuros trabajos son mucho más sencillos de hacer y más rápidos para que seas más eficiente